El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Estoy completamente seguro que cuando pasen los años de este siglo XXI y pasen estos años de esta década segunda y después vayamos hacia 2030 y 2050 y 2080 y 2100, este pueblo seguirá invicto desde Carabobo para siempre. Yo estoy seguro de eso, de que lo haremos y de que ustedes, juventud heroica, seguirá tomando la antorcha encendida de la vida de la patria y seguirán dándole más vida a la patria. Y la única forma en que la patria tenga vida para esa niña hermosa, para ese niño bello, es siendo independiente y socialista. Es la única manera de que haya patria verdadera para nuestros hijos, para nuestras hijas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de Cristo en esta tierra. Porque ya mi vida no es mía. La vida que me quede es de ustedes para servirles cada día más, para continuar sembrando y resembrando la espiga que el pueblo venezolano sembrara en Carabobo. ¡Cuánto los amo! Bienvenidos, bienvenidas, compatriotas, camaradas. Aquí estamos de nuevo en su programa La Voz de Chávez. Comenzamos con este video, parte de La Voz de Chávez, por supuesto, la palabra viva de Chávez, desde Maracay, 2012, inicio de la campaña Carabobo. Y por eso hemos denominado este programa Campos de Libertad, porque estamos homenajeando a Carabobo. 200 años de la gloriosa batalla de Carabobo. Seguimos con las actividades que están en pleno desarrollo en esta conmemoración y desde este programa, La Voz de Chávez, lógicamente, formamos parte de esas actividades, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, en otros programas. Campos de Libertad, porque como dice Chávez allí en esa introducción, solo siendo independientes y socialistas tendremos patria verdadera. Y llegaremos al 2050, 2080, 2100 invictos en Carabobo. ¡Que viva la batalla de Carabobo! Y bueno, para este conversatorio hemos invitado al compatriota Alexander Torres Iriarte, que es presidente del Centro Nacional de Historia. El compañero es profesor y magíster en Historia, doctor en Cultura de América Latina y el Caribe, docente universitario, investigador, escritor, ensayista, Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca en 2016. Todo un compatriota estudioso, investigador, productor de teoría revolucionaria dentro de lo que es el rescate de la historia patria para seguir en nuestra práctica socialista. Un auténtico revolucionario, el compañero Alexander Torres. Bienvenido, Alexander. Gracias por aceptar la invitación. Hola. Gracias, profesor Adán, por la invitación a su prestigioso programa La Voz de Chávez. Bienvenido, compatriota, nuevamente. Aquí estamos, Campos de Libertad. Y bueno, antes de iniciar el conversatorio, compatriota Alexander y todos y todas, como es costumbre y como es debido, en este programa oigamos nuevamente la palabra viva de nuestro comandante eterno. 24 de junio 2000.
Hoy se han cumplido, como todos lo sabemos, 179 años de aquel día memorable de la batalla de Carabobo. Ahora, como sabemos nosotros, iniciándose este tiempo de revolución, cómo se vinieron perdiendo los valores de la nacionalidad, cómo se vinieron, compatriotas todos, dejando a un lado las raíces, la esencia de nuestra tierra, de nuestra patria, de nuestra nación. Movido por esa preocupación, he decidido conversar un rato con ustedes para reflexionar, para llamar a todos a que miremos al pasado, porque en el pasado está sin duda alguna el secreto, la llave, muchas veces los misterios que hay que descifrar para entendernos mejor como seres humanos. Cada uno de ustedes, hombres, mujeres, jóvenes, niños, hay que mirar atrás nuestra historia. Ahí están muchos o muchas de las explicaciones, de las causas, de las razones, de lo que hoy vivimos, de lo que hoy somos. Y especialmente en el pasado también podemos conseguir como colectivo, como grupo, como nación, podremos conseguir las llaves o la orientación para los próximos caminos, estos que apenas estamos comenzando. Por eso, en pleno proceso revolucionario bolivariano, esta noche permítanme hacer algunos comentarios con la mejor de mis intenciones de que vayamos recuperando paulatinamente al ritmo de la revolución la esencia nacional, el amor por lo nuestro, el dolor por lo nuestro, la perspectiva por lo nuestro, el orgullo por lo nuestro, por lo venezolano, por lo fundamental, por lo fundacional. Arnold Toynbee, un muy conocido historiador y filósofo inglés, en alguna ocasión escribió una frase más o menos como esta: un pueblo que no conoce su historia, poco tiene que buscar en el futuro. Es muy importante, amigas y amigos, que conozcamos nuestra historia. Invito a los venezolanos a zambullirnos, permítame la expresión, en las aguas profundas de nuestra historia. Allí conseguiremos, repito, explicaciones de lo que somos, de lo que seremos, de las luchas, de las tragedias nuestras, de las cruces que hemos cargado, de los sueños que nos han impulsado, del palpitar que sentimos por dentro, de la mirada hacia el futuro, de los horizontes que miramos en lo adelante. Nuestro comandante eterno, en el año 2000, conmemorando un año más de la batalla de Carabobo, 179 años realmente en aquel momento, a un año y unos meses de haber iniciado la construcción socialista en Venezuela. El comandante haciendo el llamado permanente y que nosotros desde aquí seguimos y seguiremos haciendo. El rescate de nuestra memoria histórica, conocer la historia verdadera de nuestra patria para la conciencia revolucionaria, la conciencia patria que debe seguir fortaleciéndose, Alexander. En ese sentido, y tú como historiador revolucionario, cuéntale a nuestro pueblo, a través de la voz de Chávez, que cuál era el panorama internacional y nacional previo a la batalla de Carabobo, para que comencemos a recordar lo que es la historia verdadera de nuestra patria. Adelante. Descifrar el panorama nacional e internacional para 1820 nos ayuda a comprender cuáles son las génesis o dónde están las claves de lo que nosotros llamamos la campaña y la batalla de Carabobo. En la historia ciertamente no hay nada por generación espontánea. En tal sentido, quienes nos ven y nos oyen deben fijar una fecha muy importante, 1 de enero de 1820. Ese día ocurre un golpe de Estado contra Fernando VII en España y Riego y Quiroga
que son los que lideran esta revuelta, obligan a Fernando VII a jurar la Constitución Liberal de 1812. Pero traen una fórmula anti-absolutista, parlamentarista, y sobre todo mantienen a raya el ominoso expediente de lo que fue la Santa Inquisición, que terminan eliminándola, y buscan la convocatoria, la posibilidad de un diálogo en ultramar, es decir, en territorio americano. Es en este marco que el 6 de junio de 1820 que se le ordena a Pablo Morillo a sentarse a negociar con Simón Bolívar para parar las hostilidades y buscar un entendimiento entre las partes, los revolucionarios americanos y la corona española. Eso se entiende como todo ese camino previo a lo que fue el armisticio y la regularización de la guerra, hecho que ocurre el 25 y el 26 de noviembre de ese mismo año de 1820, y que corona al día siguiente con una reunión que se llamó el encuentro entre Simón Bolívar y Pablo Morillo en Santa Ana de Trujillo. Ese hecho fue favorable a la causa de independencia porque popularizó en primera instancia, ¿verdad?, la avanzada proindependentista, tuvo un respaldo mediático internacional importante y sobre todo le dio carácter beligerante a los revolucionarios, que ya no eran bandoleros, que ya no eran alzados, que ya no eran insurrectos, sino que eran hombres de bien que estaban pulsando legítimamente por la independencia. Es decir, si bien España no reconoció legalmente la existencia de Colombia, diplomática y tácitamente también lo reconoció cuando se refería a Bolívar como su excelencia el presidente de Colombia. Estos acuerdos para regular la guerra, para, entre comillas, civilizar la guerra, tenían un conjunto de pasos y de procedimientos que debían ser cumplidos. Pero un incidente ocurrido en enero de 1821, el 28 de enero para ser más exacto, echó por tierra, digámoslo así, el diálogo previo, los acuerdos previos. Las dos partes, tanto española como revolucionaria nuestra americana, venezolana de la hora, se daba 6 meses de diferencia para abrir las hostilidades. Pero las hostilidades se aceleran un poco porque Maracaibo, que estaba bajo el dominio de España, se rebela contra España y se adhiere a la República de Colombia, hecho que es interpretado por Latorre como el incumplimiento de los acuerdos de noviembre pasado. Y esto, digámoslo así, fue previo a la polarización que el 28, que posteriormente el 28 de abril se va a dar, y digámoslo que esta es la causa o el escenario más inmediato de lo que después va a ser la batalla de Carabobo. Muy buena explicación, Alexander, y nosotros, ustedes muy atentos y muy atentas allí. Ya regresamos, vamos a un pequeño corte para luego continuar con este recorrido por nuestra historia verdadera. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Y continuamos con su programa La Voz de Chávez. Hoy nuevamente dedicado a los actos conmemorativos, a las actividades conmemorativas de la gloriosa batalla de Carabobo, Campos de Libertad. Vamos, para seguir en la conversación con Alexander, a oír nuevamente a Chávez, en este caso desde el patio de la Academia Militar de Venezuela, en el 2012,
en un aniversario más de la batalla de Carabobo. Adelante, video. Y Carabobo, hoy, 191 años después, debe seguir significando para nosotros mucho más que una fecha. No, es un tiempo infinito. Carabobo es la batalla que no termina. Es la batalla permanente. Señor Mayor General Euclides Campos Aponte, a usted y a todo mi amado ejército, mi abrazo y mi corazón. Y gracias por sus palabras tan sentidas y tan profundas a nombre del ejército bolivariano. Y hoy sí podemos decir el ejército bolivariano, porque es el mismo ejército que detrás de Bolívar sembró de esperanzas, de sueños y de patria estas tierras. Sembró la semilla y mucho más allá de Carabobo, la sembró por todo esto. Como la había sembrado en Boyacá y después Pichincha, Junín, Ayacucho. Carabobo hoy debe seguir siendo eso, compatriotas, juventud venezolana, civil y militar, hombres y mujeres de Venezuela, civiles y militares, de todos los estratos sociales, de todas las ocupaciones, profesiones, desempeños, de todos los lugares de esta patria que ha renacido. Carabobo hoy debe seguir siendo la batalla invicta por la vida, por la vida. En primer lugar, la vida de la patria. Ya lo he dicho, la independencia. Independencia o nada, decía Bolívar. 2012, conmemorando 191 años de la batalla de Carabobo, desde la Academia Militar de Venezuela, nuestro comandante eterno, insistiendo allí nuevamente, Carabobo es la batalla invicta, independencia o nada, con nuestro padre libertador. Hay que seguir insistiendo en eso dentro de este rescate de nuestra memoria histórica. Y tú decías, Alexander, en la intervención anterior, que una cosa es la campaña de Carabobo y otra la batalla de Carabobo. ¿En qué se diferencia una de la otra? ¿Cuál es la importancia de tener esos dos eventos en cuenta? Adelante. Hay que hacer una clara diferenciación entre lo que es una campaña militar y lo que es una batalla. La campaña militar, como su nombre lo dice, es un conjunto de maniobras que se hace en un terreno, en un espacio geográfico determinado, en un tiempo preciso y con un objetivo concreto. Mientras que la batalla es el encuentro militar, el hecho bélico, donde dos contendientes midan su fuerza, ¿verdad?, para alcanzar un propósito básico. Entonces es muy importante hacer esa distinción. Si la batalla de Carabobo ocurrió el 24 de junio de 1821 por dos ejércitos, uno liderado por Simón Bolívar, por el bando revolucionario independentista, y otro por De la Torre, representando al bando realista, la campaña como fenómeno, como estrategia militar, es mucho más larga y más compleja. Los historiadores militares acotan que en junio de 1820, el 9 de junio para ser más preciso, hubo una famosa carta que Bolívar le mandó a Carlos Sublé, diciendo entre otras cosas que protegiera a La Guaira y le sugería la necesidad de un ejército de Occidente potente para medirse con fuerza con un enemigo numéricamente posiblemente superior. Y en mayo de 1820 algunos consejos a Páez. Entonces hay que ser reiterativo. Bolívar era un gran estratega y conocía sobradamente las características del terreno, las bondades geográficas de esta zona, sobre todo del centro de San Carlos y de la sabana de Carabobo, y conocía el ánimo de sus guerreros y las bondades, las características y las cualidades de sus comandantes. Por eso a Páez le da una responsabilidad hacia el sur,
a Urdaneta hacia el norte y a Caldo Azublé hacia el oriente, y lo hace con la finalidad de acumular fuerza, sobre todo para medirse en los llanos occidentales. Sabía el Libertador de los dispositivos militares que tenía el enemigo, y por eso acuñó un conjunto de estrategias o estratagemas que han pasado a la historiografía como diversiones militares. ¿Qué eran las diversiones? Dividir y fragmentar a un enemigo que tenía un ejército mucho más fuerte y mucho más potente. Cualquier venezolano y venezolana que quiera entender esto, busca, por ejemplo, en el marco de este bicentenario que estamos celebrando, lo que se llamó la estrategia de Bermúdez. Bermúdez viene de Oriente con el propósito de tomar a Caracas, que era el fin último del Libertador, y una vez que toma a Caracas, eso obliga, ¿verdad?, a, entre otras cosas, a que la torre no ataque a Bolívar en Guanare, prácticamente dejar desprovisto al occidente, entiéndase fundamentalmente a Barquisimeto, ¿verdad?, y parte del occidente del país, y eso posibilita el movimiento de Páez en la acumulación de fuerzas que Bolívar quería hacer. Es decir, la diversión de Caracas de José Francisco Bermúdez fue un paso previo al combate definitivo en Carabobo. Perdimos Caracas, pero ganamos la batalla de Carabobo. La batalla que selló nuestra independencia. Excelente explicación, Alexander. Y para seguir en el mismo hilo de la conversación, para continuar conmemorando y reconociendo el valor de nuestros guerreros y nuestras guerreras, ¿quiénes dirías tú que son los grandes protagonistas de la batalla específica de Carabobo? ¿Y por qué podemos afirmar que Carabobo sigue siendo un símbolo de unidad nacional? Con apego a la verdad histórica, hablar de los protagonistas de la campaña y de la batalla de Carabobo debemos ser justos. Hay una concurrencia y una gran diversidad de protagonistas. Primero podríamos mencionar la Guardia de Honor, creada por el mismo Libertador en 1815 como un cuerpo élite que debía proteger al jefe supremo de la revolución. Estamos hablando de lo mejor de la caballería, de la artillería, que era columna vertebral del ejército o de los ejércitos que se iban a medir en la batalla de Carabobo. Pero también debemos mencionar a los lanceros de Páez, los temibles bravos de Apure, que cambiaron y torcieron el rumbo de los acontecimientos en plena acción, como bien lo reconoció el mismísimo Libertador, que le dio un ascenso al Centauro de los Llanos, al impertérrito general Páez en plena acción. Aquí hay que destacar muchas figuras, pero quedémonos con la figura emblemática, nada más y nada menos que de Negro primero, Pedro Camejo, símbolo de la participación de negros, pardos e indios que jugaron un papel determinante en la batalla de Carabobo. Pero no podemos dejar de mencionar las mujeres, que como deuda histórica e historiográfica debemos resolver, que también tuvieron un rol estelar en los acontecimientos que se fraguaron ese histórico 24 de junio de 1821. Curiosamente, un señor llamado Manuel Lorenzo hablaba de unas 600 que iban a apoyar a Bolívar en el centro de Caracas y algunas 200 que se apostaron en San Carlos, según algunas crónicas o documentos de la época. Pero no podemos dejar de mencionar el protagonismo, por ejemplo, de la Legión Británica. Muchos ganados sinceramente para la revolución, otros simplemente mercenarios. Británicos algunos, pero también habían alemanes, por ejemplo, otros, y franceses, otros. Aquí es emblemática la figura de Tomás Ferrier, que si bien no murió en combate, murió el 24 de julio de 1821, un mes exactamente después por las heridas infringidas en pleno campo de batalla.
Y es cierto, la batalla de Carabobo es un símbolo de unidad nacional, porque ahí concurre gente de toda la geografía venezolana, llaneros, andinos, centrales, orientales, y es como un símbolo que viene a ratificar la lucha de Venezuela por alcanzar su verdadera identidad nacional en el concierto internacional de las naciones. Si el 5 de julio declaramos la independencia, casi 10 años después nos las ganamos en buena ley en Carabobo, todos y todas, independientemente de la zona del país, bregando con el mismo objetivo de tener patria. Por eso es un símbolo de unidad y de unión nacional. Que viva la batalla de Carabobo, un símbolo de unidad nacional, y el comandante Chávez lo dijo también en diferentes oportunidades. Carabobo es permanente. Seguimos en esa batalla por la libertad y la soberanía de nuestra patria en esta coyuntura de construcción socialista que nos ha correspondido. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. A lo largo de esta campaña de Carabobo, en ese concepto, la independencia nacional, tanto que costó hace 200 años lograr la independencia, cuánta sangre corrió en estos valles y en esta patria, durante cuánto tiempo para que por fin el 24 de junio de 1821, allá en la sabana de Carabobo, Simón Bolívar, comandando al pueblo hecho ejército, derrotaran al imperio español que durante 300 años explotó esta patria. El comandante Chávez, nuevamente en el 2012, desde Maracay, pero iniciando la campaña Carabobo hacia las elecciones de ese año 2012. Chávez invicto, así como invictos en Carabobo, seguimos y seguiremos. Alexander, continuamos con el rescate de nuestra memoria histórica y por eso te pregunto. En el parte de la batalla de Carabobo, el Libertador menciona la libertad de Colombia y no dice específicamente de Venezuela. ¿Por qué es eso? Si uno lee con detenimiento el parte del 25 de junio de 1821, Bolívar arranca exultante de emoción con aquella afirmación lapidaria. En plena victoria, en espléndida victoria en el campo de Carabobo, nace políticamente Colombia. Esta afirmación, que a primera vista parece contradictoria, lo que habla es del carácter unionista del Libertador, y no se debe descontextualizar eso. Venezuela era un departamento de la República de Colombia, y Bolívar, quien había fundado la República de Colombia el 17 de diciembre de 1819, sabía que un paso definitivo era la liberación de Venezuela. Por eso su énfasis en el carácter internacional de la contienda más que de la problemática doméstica de la misma. Pero si vamos con bastante detenimiento, nos vamos a dar cuenta que Bolívar, a lo largo de su vida política pública y a lo largo de su formación y de su acción revolucionaria, siempre bregó por la unidad como garantía de independencia.
En este sentido, una vez que se concreta Carabobo, se ve claramente el papel que juega, por ejemplo, en este ajedrez internacional, la figura de Antonio José de Sucre. Bolívar le designa la responsabilidad de estar en Popayán, de estar en Quito, ¿verdad? De estar fuera de nuestra frontera, luchando por la independencia por un lado, pero también por la concreción de la integración por el otro. Muy emblemático en este sentido fueron las sendas cartas que 2 meses después, estoy hablando del 23 de agosto de 1821, el Libertador le envía a nada más y a nada menos que a Bernardo O'Higgins, ¿verdad?, el chileno, y a José de San Martín, el rioplatense, el argentino de la época. Y ambas cartas, escritas el mismo día, tienen el mismo ánimo y el mismo optimismo. Bolívar dice, palabras más, palabras menos, que mientras que él concretaba por la providencia, dice él, la liberación de Venezuela y el nacimiento político de Colombia en el campo de Carabobo, pensaba en la liberación del sur, pensaba en la liberación del Perú, pensaba en lo que él llamaba la América Meridional. De tal manera que Bolívar tenía una visión de largo aliento, una visión de conjunto en el cual comprendía que de nada valía romper las cadenas del yugo español en casa si toda la región estaba dominada por el mismo enemigo. En Venezuela se definió la independencia, no solamente de Venezuela, sino de toda nuestra América. La Colombia, y es efectivamente así, Alexander y todos y todas, gracias por esa explicación. Y hay que resaltarlo, por eso hice la pregunta, para que no se nos olvide en este rescate de nuestra memoria histórica el sentido integracionista, como muy bien lo acaba de destacar Alexander, del proyecto bolivariano. No era la libertad solo de Venezuela, sino de Colombia, que en aquella época era la Nueva Granada, lo que hoy es Panamá, y de ahí en adelante siguió Ecuador, Perú, el Alto Perú, que hoy es Bolivia. Proyecto integrador del Padre Libertador, que nosotros continuamos, la unión de nuestra América para ser definitivamente libres. En ese mismo sentido, Alexander, y ya prácticamente para despedirnos, ¿por qué entonces crees tú que debemos celebrar con mucha fuerza los 200 años de la batalla de Carabobo? Una reflexión sobre todo para nuestra juventud en este rescate de nuestra memoria histórica. Sobran las razones por las cuales todos los venezolanos y venezolanas debemos celebrar el bicentenario de la campaña y de la batalla de Carabobo. Es reencontrarnos con la historia grande y hermosa que hemos construido y de la cual todos somos herederos y herederas. Es entender que la historia no está circunscrita al pasado, sino que tiene que ver con el presente y con la posibilidad de la proyección de un mejor futuro. Tomando palabras del profesor Pedro Calzadilla, estamos hablando de una gran carga simbólica, las razones por las cuales celebrar la batalla y la campaña de Carabobo, como símbolo de unión, como símbolo de encuentro étnico, como símbolo de la radicalidad del pensamiento bolivariano y sobre todo de la visión unionista del Padre Libertador. Si tenemos que convocar al pueblo venezolano y nuestro americano a una gran fiesta bicentenaria sobre Carabobo, tenemos que reiterar que lo hacemos un momento estelar en el cual hoy más que nunca ese ánimo, ese entusiasmo y ese espíritu de nuestros antecesores debe ser insuflado en el venezolano de a pie que es víctima de un bloqueo inhumano, inmisericordia y de una pandemia de indecibles consecuencias. Es reiterar, pues, el principio mediante el cual ser venezolano entraña un gran compromiso, no solo por lo que fue, sino por lo que será.
y es retomar las palabras del gigante Chávez, la voz de Chávez, quien nos dijo que nunca alcanzaremos el futuro grande que deseamos si desconocemos el pasado grande que tuvimos. Y comprender a Carabobo, reencontrarnos con Carabobo, celebrar a Carabobo, es entonces abrazar esa grandeza a la cual todos y todas estamos llamados, para reiterar una vez más que ser venezolano es digno de ser orgullo, es digno de ser amante, es digno de ser ganado para las más hermosas batallas de la liberación hacia adentro de nuestro país, de nuestra patria, pero también la liberación hacia hermanos, vecinos, hacia nuestros semejantes, allende de nuestras fronteras. Siéntanse todos y todas convocadas a una gran fiesta en la cual la historia nos dice que ayer tuvimos la razón y por eso triunfamos, y que hoy tenemos la razón y por eso triunfaremos. Carabobo nos convoca. Escuchemos entonces el espíritu de Carabobo. El espíritu de Carabobo nos convoca, totalmente de acuerdo, Alexander. Es el espíritu de Bolívar, el espíritu de Chávez, el espíritu de la unión nuestro americana, y seguiremos venciendo. No han podido ni podrán con nosotros. Y bueno, Alexander, como ya decía, lamentablemente tenemos que despedirnos por ahora. Adelante, tu despedida para nuestro pueblo. Gracias a usted, profesor, por la oportunidad que me dio de hablar sobre tan importante tema como es el bicentenario de la campaña y la batalla de Carabobo. Siempre a la orden, un gran abrazo revolucionario. Un gran abrazo bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. Nosotros vamos a un pequeño corte y ya regresamos al último segmento, donde vamos a conversar con otro gran camarada, Omar Cruz, artista plástico revolucionario. Ya venimos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bueno, compañeros, compañeras, como ya dijimos, estamos en el cuarto y último segmento de su programa La Voz de Chávez, dedicado a la batalla de Carabobo, campos de libertad, independencia o nada. Y anunciado también ya el compañero Omar Cruz, artista plástico, dibujante, ilustrador, caricaturista. Recientemente el Día Nacional del Artista Plástico fue designado por el Consejo Municipal de Libertador Patrimonio Cultural Viviente de Caracas. Y dentro de todos los trabajos que ha estado realizando Omar durante años, recientemente se ha estado divulgando una propuesta maravillosa. Es, entendemos nosotros, la manera de Omar celebrar con nuestro pueblo a Carabobo, la campaña de Carabobo, la batalla de Carabobo, como ya lo hemos explicado en el programa. Una propuesta que son los personajes de nuestra historia, fundamentalmente de la batalla de Carabobo, dibujados por Omar en ese estilo maravilloso que todos y todas le conocemos, para que nuestros niños y niñas los coloreen. Y hemos visto, Omar, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, los eventos que se han realizado, la masificación que se está haciendo de esta propuesta tuya tan maravillosa. Dada esa participación, entonces,
Danos un saludo, Omar. ¿Cómo está, profesor? Un fuerte abrazo bolivariano y chavista para usted, para toda esa audiencia maravillosa de un programa tan necesario como lo es La Voz de Chávez. Un programa que sigo con lealtad y que hoy usted me honra con la invitación de ser yo ahora parte de ese programa. Aquí estamos, a la orden siempre. El placer es nuestro, Omar. Una gran alegría saludarte desde aquí. Estoy seguro que pronto nos daremos un abrazo personalmente. Ya comentaba el trabajo que vienes haciendo con los personajes históricos, los personajes de la batalla de Carabobo, para que nuestros niños y niñas lo coloreen. Dado eso, ¿qué importancia tiene el arte desde tu punto de vista para la preservación de nuestra memoria histórica, Omar? Bueno, yo soy de los que piensan y creen firmemente que absolutamente todo lo que nos rodea es arte, que todo lo que nos rodea es historia. La actualidad, o sea, hoy, lo que estamos viviendo es lo que se hizo ayer, y lo que estamos haciendo hoy será la historia del mañana. Muchas veces nosotros no sabemos que estamos escribiendo la historia con nuestros actos, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Por eso yo, el día que descubrí que de un lápiz podían salir tantas cosas, empleé ese don maravilloso que es el arte para tratar de despertar la historia, reflejar la historia, de hacer conciencia en la población. Así comencé mi trabajo en El Camaleón. Yo firmaba con la bandera cuando la bandera aquí era prohibida prácticamente, porque no era por irrespeto que uno la usaba, que uno firmaba con la bandera, era por amor a la patria. Y yo firmaba con la bandera. Y empezó la gente a leerme, a verme, mis páginas, mi trabajo en El Camaleón. Y iba despertando conciencia, iba despertando la historia. De manera que es sumamente importante darle ese valor que bien merece el arte, porque a través del arte es como se ha contado la historia a través de los siglos y de los siglos. Porque pueden haber 1000 libros escritos de 1000 palabras, de 1000 páginas, pero a veces una caricatura, a veces un cuadro incluso, te echa una historia más larga y más completa que un libro. Con todo el respeto a los escritores, yo también escribo de vez en cuando una que otra cosa, pero la importancia que tiene el arte para contar la historia es inmensa. Yo, por ejemplo, me voy por el lado de las niñas y de los niños y fui inventando una serie de personajes como para ellos colorear, pero el trasfondo de esto es que ellos se interesen por la historia, es que ellos investiguen quién es ese Bolívar que están coloreando, quién es esa negra Matea, quién es esa negra Hipólita, que muchas veces la confunden, creen que es la misma, pero no. Cuando estudias por qué una es Hipólita y otra es Matea, entonces lo que comenzó coloreando, descubres que leyendo, Hipólita es una y Matea es otra, que son dos personas totalmente distintas, que una es la madre y la otra es la hermana. Y eso te despierta la curiosidad a las niñas y a los niños y a los adultos también, de profundizar un poco más en la historia de cada uno de esos personajes de nuestra independencia. Y no solamente eso, sino también a profundizar en cuántos caballos se usaron, cuáles caballos se usaron, qué caballo usó Bolívar, el nombre del perro, cuántos perros, porque no solamente Nevado, el perro del Libertador, Bolívar tenía muchos perros que veía en la calle prácticamente los recogía y le asignaba un edecán para que cuidara de esos perros, y así era Bolívar con todos los animales. Y esas son cosas bonitas de la esencia del ser humano, que ellos eran seres humanos también como nosotros y tenían esas cualidades que muchas veces en la propia historia no la reflejan, sino que reflejan la parte gallardica, por decirlo de alguna forma, de lo que fueron los próceres, los libertadores.
Pero hay libros donde sí describen lo que le gustaba comer, si le gustaba bailar, la música que escuchaba. Entonces, tipo de cosas que a los niños les hace falta entender, saber, analizar y profundizar. ¿Para qué? Para que conozcan nuestra historia, para que conozcan a sus verdaderos libertadores, para que los conozcan en profundidad, el Bolívar de carne y hueso, la Manuela Sáenz de carne y hueso, el caballo de carne y hueso. Eso, no lo que nos pintan en muchos libros de antes, esos libros de antes que prácticamente lo que hacían era convertir al libertador prácticamente como en un reloj, donde solo veíamos las fechas del 24, 17 y así. Pero no, hay muchas cosas que nosotros tenemos que investigar, profundizar, para poderle llegar a la raíz del asunto y poder hablar con propiedad cuando hablemos de independencia, cuando hablemos de valores, cuando hablemos de principios, cuando hablemos de patriotismo, cuando hablemos de lucha, cuando hablemos de batalla. Y eso tenemos que reconocérselo a Hugo Chávez, al presidente Hugo Chávez, porque después de aquel 4 de febrero de 1992, ahí se partió la historia en dos mitades. Fue allí, a partir de allí, cuando empezamos a profundizar un poco en Simón Bolívar, en leer a Bolívar, porque Chávez nos hablaba constantemente de Bolívar y nos hablaba cosas que nosotros nunca habíamos visto en las escuelas, en los liceos incluso, y en las universidades menos. Todo lo que sabemos de Bolívar lo sabíamos investigando en libros que se conseguían remotamente. Y bueno, hay que agradecerle eso al comandante Chávez, el haber desempolvado totalmente al libertador Simón Bolívar y todos sus fieles patriotas que lo acompañaron en nuestra independencia. De manera que la importancia que tiene la historia, el arte, la caricatura, el trabajo gráfico, los murales, a través de los niños, es sumamente importante. Por lo tanto, yo invito a todos los cultores, a todos los pintores, muralistas, a que sigamos profundizando aún más en esta dura batalla que nos toca de mostrar la patria, de mostrar la historia, de mostrar los valores, como lo estamos haciendo y como debemos seguirlo haciendo. De manera que sigamos adelante, porque aún falta mucho camino por recorrer, pero estamos trabajando. Así es, Omar. Nosotros hemos sido seguidores de tu obra desde hace años y podemos decir que tú eres un artista plástico, como hay muchos, otros y otras, y entre paréntesis, solidarios con ese llamado que tú haces para la participación de todos los cultores, los artistas plásticos, la cultura como una herramienta para la construcción socialista. Y fundamentalmente la tuya, lo que quiero destacar, Omar, eres sin duda un artista plástico pedagogo, un artista plástico para la enseñanza, para la educación liberadora. Como otros y otras, ya lo decía, y le hacemos a través del reconocimiento a tu persona, a tu obra, el mismo reconocimiento a todos los compañeros, a todas las compañeras, cultores, cultoras que hacen ese trabajo tan maravilloso. Y con respecto a la última propuesta que ya comentábamos, Omar, ¿cómo ha sido ese recibimiento? ¿Cómo has palpado tú la reacción, sobre todo de los niños y las niñas, en esas jornadas de colorear a los héroes de la patria? Bueno, las reacciones han sido muy hermosas, definitivamente muy hermosas. Yo jamás me imaginé que iba a tener tanta aceptación. Unos dibujos que comenzaron como una aventura, si se puede decir, porque iba publicando uno por uno en mis redes sociales con la ayuda de Ernesto Villegas, el ministro Ernesto Villegas. También me ayudó mucho en la publicación de estos trabajos. Y bueno, se fueron sumando Bolívar, Sucre, Miranda, la negra Matea, la negra Hipólita, y así poco a poco se fue conformando como un ejército
Un ejército que se fue convirtiendo en un proyecto hermoso, que después hice una recopilación y titulé Campo de Libertad. Se hicieron dos cuadernos que se imprimieron gracias a la valiosa colaboración del ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez. Se imprimieron unos cuantos ejemplares y hoy están recorriendo el país esos personajes para que las niñas y los niños los coloreen. Pero la reacción fue hermosa, no solamente de los más pequeños de la casa, sino también de las maestras, los maestros, quienes se sumaron inmediatamente al Campo de Libertad. Entonces me llegaban a mi correo casi todos los días los niños con sus dibujos, mostrando sus dibujos coloreados o sus dibujos por iniciativa propia, con sus propios trazos. Y eso me iba llenando de mucho compromiso, como siempre. Cuando uno ve esa aceptación de la gente, de su trabajo, no hace otra cosa más que comprometerte a cada día dar lo mejor de uno. Entonces la reacción fue realmente maravillosa. Ya el presidente de la República, Nicolás Maduro, está girando instrucciones para que estos cuadernos Campo de Libertad sean distribuidos a nivel nacional. Y bueno, realmente sorprendido porque no me imaginaba que iba a tener tanta aceptación. Y nosotros, Omar, pedimos prestado el nombre de tus cuadernos para este programa, Campos de Libertad. Y bueno, lamentablemente tenemos que despedirnos. Nos comprometemos desde aquí a hacer otro programa pronto, Omar, porque sabemos que tienes otros proyectos. Hay bastantes cosas de qué hablar y lo haremos. Es un compromiso. Por ahora tenemos que despedirnos. Bueno, profesor, muchas gracias por esta oportunidad tan valiosa que me ha dado de poderle agradecer a todo el pueblo de Venezuela la aceptación con este humilde aporte que hice para conmemorar los 200 años de la batalla de Carabobo. Y agradecer pues a esos embajadores y embajadoras que también se sumaron al Campo de Libertad y por iniciativa propia hicieron traducción de los dos cuadernos en diferentes idiomas. Y por eso digo que recorre el mundo este trabajo que está hecho para los niños y los niños de Venezuela. Así que mi agradecimiento eterno, profesor, y un saludo a la audiencia de nuevo de este programa tan necesario como lo es La Voz de Chávez. Abrazos para ti, hermano. Y bueno, nosotros, compañeros, compañeras, nos vemos el próximo lunes. Seguimos celebrando a Carabobo, la gloriosa batalla de Carabobo. Carabobo es permanente. Seguiremos resistiendo y seguiremos venciendo. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.